Ups, no estoy pudiendo con la grabación, voy a intentar. La conexión está medio lenta hoy. ¿No puedes con la grabación? Dice, aquí dice que está grabando. No, la grabación, perdón, con el Facebook Live. Eso estoy viendo. La transmisión. Un minuto. Está súper lenta la... Ya, ahora sí, ya. Mi silencio. Anne, si me pueden habilitar, por favor, no puedo compartir la pantalla. Dice que la tengo deshabilitada la capacidad de compartir pantalla. Porque tengo un PowerPoint. Por favor. Estás como coanfitrión, Mauricio. Parece que Xiomara se ha caído, el internet está lento, así que intento una vez más la compartida, si no el live lo hacemos después, ¿ya? Aquí está. Está súper lento. Dame un minuto, un minuto. Claro, tranquila. Súper lento. Hay 11 personas en la sala de espera, así que vemos que ahorita ya está conectando. Lentísimo, pero está conectando. Una vez se conecta ya, esto fluye solo, así que no hay que preocuparse. Dame un segundo. Listo, ya estamos al vivo, Mauricio. Vamos a primero admitir a todas las personas que están ingresando a nuestra sala. Muchas gracias por tu tiempo. Ahí estamos admitiendo a las participantes. Gracias, chicas y chicos, por unirse esta tarde. Mientras van ingresando todos. Xiomara ha tenido un problema con su conexión, pero yo voy a arrancar la conferencia. Solo un segundo, que están las chicas ingresando. Eso, perfecto. Bueno, esta tarde tenemos el gusto de compartir el webinar con nuestro invitado y experto internacional, Mauricio Ríos, tuitero empedernido, ahí de las redes nos los hemos encontrado. Yo voy a leer su currículum brevemente para que él luego haga uso de la pantalla y nos hable sobre este impacto que tenemos las mujeres en la economía en América Latina. Cuán importante es nuestro rol en la economía de la región y del país. Entonces, Mauricio Ríos, él es economista,
Es escritor, también tiene varios libros, varias publicaciones y estudios realizados. Estudió en la Universidad Mayor de San Simón, realizó cursos de filosofía, economía también, sistemas comparativos, todo esto en Santiago de Chile. Tiene una maestría en la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y ha desarrollado su tesis doctoral en economía aplicada dirigida por el profesor Jesús Huerta de Soto en la misma universidad. Eso es muy importante. Además, algo que a nosotros nos gusta mucho porque trabajamos con mujeres con emprendimientos de base tecnológica. Él tiene un blog y yo se los voy a, es una página web, yo se las voy a compartir en el chat que tenemos, es riosmauricio.com, donde ustedes pueden encontrar todas las publicaciones que tienen, una biblioteca digital que él ha colocado para que la gente pueda ahondar en temas de economía también, y tiene un podcast que frecuentemente hace publicaciones con entrevistas y con otros expertos también. Entonces está aportando de una manera muy innovadora, digital, y con este nuevo lenguaje que es el lenguaje de las nuevas economías que están basados obviamente en la tecnología. Gracias, Mauricio, por tu tiempo. Te damos la palabra para que saludes a las chicas, y hay muchos chicos también conectados, y que nos cuentes un poquito más quién sos y arranques con tu presentación. Te damos piedra. Estupendo, Anne, muchas gracias por la generosa presentación, pero sobre todo por la invitación. Entre otras cosas, yo estoy encantado de estar acá porque no me han invitado para hablar de lo que suelo hablar siempre, ¿sí? Bueno, no es que me invitan todos los días tampoco a hablar, sobre todo, o no acepto todas las invitaciones que hacen buenamente, porque siempre es bueno salir de aquel término que está muy de moda también, de la zona de confort, ¿no? Siempre es más fácil aceptar una invitación y hablar en público y demás, y además largamente sobre cosas las que uno domina. No es que yo domine este asunto, pero sí tengo conocimiento al menos inicial como para poder ofrecerles a ustedes una mirada distinta del feminismo, ¿sí? Porque el feminismo, para empezar, no es uno solo. Creo que hay distintas vertientes de las cuales se puede rescatar mucho y sobre las cuales se puede construir también algo que a las mujeres en general las puede beneficiar muchísimo, muchísimo, las puede enriquecer en todo sentido, y es por eso que estoy aquí. Yo estoy encantado de poder colaborar y pues nada, solamente eso. Yo estoy abierto a toda pregunta, a toda crítica, a toda idea que quieran plantear sobre el final de la charla. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. He elaborado un PowerPoint relativamente rápido entre ayer y hoy, y lo he ido modificando. Voy a compartir mi pantalla ahora. Lo he ido modificando a medida que me han ido pasando preguntas concretas que querían que yo responda, y eso me ha ayudado mucho, ¿no? Sobre todo para cerrar un poco el espectro de aquello en lo que quiero hablar. Entonces, yo he decidido titular esta presentación de otra manera. No es tanto sobre el impacto necesariamente de la mujer, o sobre la economía de la mujer en América Latina, sino que tiene que ver un economista liberal como yo, o que tiene un economista liberal como yo para decir sobre el feminismo en términos generales, ¿sí? Lo primero que se me vino a la cabeza es que aquí no estamos hablando de ideología de género. No es lo mismo hablar de feminismo que de ideología de género. Estoy seguro, además, que como buenas feministas, y es uno de los motivos principales por los que he aceptado venir a charlar acá con ustedes y ofrecerles muy humildemente mi forma de ver las cosas, no son el tipo de feministas radicales que se imponen y que intentan denigrar y demás, sino que de verdad que están buscando explorar distintos enfoques que las pueden enriquecer. Lo pueden tomar como no, ¿sí? Entonces, para arrancar, ¿qué tiene un economista liberal para decir sobre el feminismo? Como les decía, voy a empezar por el final, por las preguntas que les había mencionado. La primera pregunta es, de 7, según datos del FMI, en el mundo las mujeres ganan el 63% más que los hombres, pero dedican el triple de horas a trabajos no remunerados, es decir, labores de casa y cuidados de niños, enfermos y ancianos. ¿Cuánto crees que sería el impacto económico para los hogares si cada hogar en Bolivia debiese pagar por este trabajo no remunerado? ¿Cuáles son los costos ocultos de este cuidado no remunerado? La falta de derechos sobre la tierra
y la herencia han afectado históricamente a las mujeres en cuanto al acceso a los créditos, a los financiamientos para sus emprendimientos y demás. ¿Cómo ves en América Latina y especialmente en Bolivia la bancarización y el futuro de la mujer? ¿Será que los servicios financieros digitales están eliminando los intermediarios para equiparar oportunidades? Como les decía en un principio, la idea es arrancar con las preguntas, pero no responderlas, al menos no de manera inmediata, ¿sí? Sino que es en función de estas preguntas que he elaborado el enfoque que quiero ofrecerles. Y volver sobre el final a las preguntas y responderlas puntualmente, además de algunas otras que pudieran tener y que me las pudieran pasar por el chat o a las chicas y demás, ¿ok? La tercera pregunta es, un estudio del FMI demuestra que eliminar las brechas de género en la participación económica puede implicar aumentos en los ingresos per cápita. Lo anterior puede tener una consecuencia muy importante, dado que las mujeres controlan el presupuesto familiar en la mayoría de los hogares del mundo. Un mayor gasto por parte de las mujeres representa niveles más altos de demanda y crecimiento económico. ¿Cómo crees que podemos promover las oportunidades para las mujeres en el trabajo en la nueva normalidad? ¿Por qué si la participación de las mujeres en Latinoamérica es significativa en la economía en términos de la reducción de la pobreza, siguen siendo ellas también las más pobres? ¿Falla el modelo económico, políticas, programas? ¿Cuáles son los ajustes y retos más importantes para enfrentar este problema de la brecha salarial en las mujeres a nivel del modelo económico? ¿Qué medidas y políticas económicas recomiendan? ¿Qué es lo que está funcionando en otros continentes o países? Y la última, ¿a qué crees que se deba que los países como Alemania, Nueva Zelanda o Taiwán, liderados por mujeres, hayan manejado mejor la pandemia que, comparativamente hablando, los países dirigidos por los hombres? Muchas de las preguntas, si no todas, me gustan y mucho. Insisto en decir porque me permiten elaborar buenas respuestas o para elaborar un mejor enfoque sobre estos problemas, que son definitivamente innegables. Yo no soy de las personas que, por cierto, dicen que no existen las brechas salariales, que no existe la discriminación contra la mujer y demás. ¿Sí? Yo no soy un negacionista, si ustedes quieren, en este sentido, sino que, y les voy adelantando algunos de los elementos del enfoque que quiero ofrecerles, es cuáles son las mejores medidas contra esos problemas. ¿Sí? Lo primero, también empiezo por la última pregunta. Observemos primero cómo lo han hecho países como España, Brasil y Estados Unidos. ¿Qué país creerían ustedes que tiene mayores políticas en este sentido? Pro igualdad de género, si se las pudiera llamar de esa manera, o cuáles son las medidas. Es decir, me preguntaron, ¿cuáles crees tú que son las causas detrás de que países donde gobiernan mujeres lo hayan hecho relativamente mejor que otros países donde gobiernan hombres? En España, Brasil y Estados Unidos gobiernan hombres. Y al mismo tiempo, muy probablemente, si no con seguridad, España, comparativamente hablando con Brasil y Estados Unidos, es un país que definitivamente ha asumido políticas de género, cuotas, salarios y demás, no enteramente, pero hacia allá avanza. Ya implementó varias y está por implementar otras nuevas, que no deja de ser interesante. Eso para empezar. Fíjense ustedes, bueno, tal vez no se fija tan claramente aquí, pero comparativamente hablando entre Brasil, Estados Unidos y España, el país que peor lo ha hecho en cuanto al manejo de la crisis del coronavirus y al mismo tiempo de la economía, luego hablamos de eso, ha sido España, ni siquiera Brasil y Estados Unidos. Con Trump, el fascista, con Bolsonaro, el fascista, que sé. Yo no soy pro Bolsonaro, yo no soy pro Trump. Creo que han hecho cosas muy concretas que son destacables, pero que lamentablemente son las excepciones. En términos generales, para mí no es aceptable. Yo soy liberal, ellos no son liberales, yo no los considero liberales. En el caso de Brasil, por ejemplo, a mí me gustó mucho la idea de que haya llegado un economista como Paulo Guedes a ser el ministro de Economía. Pero de Bolsonaro yo tengo muy poca simpatía en términos generales, ¿sí? Ok. Lo mismo con Donald Trump. Donald Trump hizo reformas impositivas muy importantes y algunas otras muy puntuales, focalizadas, que son dignas de rescatar y mencionar. Tal vez podamos discutir un poco más adelante eso.
Las alternativas, en todo caso, estos dos señores, y incluso en España, las alternativas son menos peores. Perdón, son peores en todo caso. Estos señores son menos peores, relativamente hablando, ¿sí? Bien, luego hablamos de temas de política, si quiero. Mencionemos otros países en cuanto a la crisis, al manejo de la crisis de coronavirus y al mismo tiempo la crisis económica, ¿sí? Fíjense, Uruguay es el que definitivamente mejor lo ha hecho en América Latina, sobre todo comparado con países que rodean a Bolivia, países inmediatamente vecinos, los más cercanos son como Perú, Brasil o Chile, que no figura la palabra ahí, pero que sí está considerado. Miren Bolivia. Ah, qué bien que se ve mi mouse. Miren Bolivia. ¿Sí? Lo ha hecho con los datos que tenemos, por supuesto, salvando los errores y distintos enfoques estadísticos, sobre todo, salvando eso, que puede ser muy cuestionable, entiendo perfectamente, Bolivia lo ha hecho relativamente menos peor, si ustedes quieren, ¿sí? Fíjense cómo Chile, Perú, Brasil lo han hecho peor que Bolivia, si ustedes quieren, ¿sí? Esto es número de fallecidos, número acumulado de fallecidos confirmados por coronavirus, ¿sí? Por millón de habitantes, ¿sí? Y en escala logarítmica, lo mismo en la anterior, no destaqué eso. Es exactamente lo mismo. En esos términos, Bolivia lo ha hecho relativamente mejor. Lo interesante aquí es cómo figura Argentina. Sí, Argentina lleva cuarentena rígida. Por cierto, la cuarentena de Bolivia creo que en ningún momento llegó, más allá de las 2 primeras semanas, no llegó a ser cuarentena rígida en ningún momento, creo. Dentro de todo, creo que es aceptable el manejo. Más allá del tema de respiradores y demás, bueno, que son temas puntuales, creo que dentro de todo se han llevado bien las cosas. En fin, el tema es que Argentina, fíjense ustedes, luego voy a seguir elaborando en las causas, ¿sí? Estoy tratando de elaborar respuestas a las primeras preguntas. Fíjense Argentina cómo responde a la crisis. Está en cuarentena rígida desde el principio, ya va como 160 días, si no me equivoco, de cuarentena rígida, y la economía ya venía pulverizada, y con la cuarentena rígida ha pulverizado todavía más su economía. ¿Sí? Argentina, ustedes muy bien saben que es el prototipo de la economía o de la política económica que jamás, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se debería aplicar. ¿Sí? Si hay algún manual de economía en el mundo para fijarse en aquello que no se debería hacer, ese es un manual escrito por argentinos en Argentina. ¿Sí? Con todo el respeto, digo, ¿sí? Si hay argentinos o no y demás, pues eso es lo que sucede. Y al mismo tiempo sabemos todos que son muy cuestionables los datos en términos generales de todos los países. Aquí podría poner Cuba también, podría poner Venezuela, y la cantidad de casos es considerablemente menor, creo que incluso que Uruguay, ¿sí? Pero Uruguay sabemos muy bien también que ha sido muy abierto y demás. Bien, suficiente pantallazo hasta aquí. Da la impresión, no quiero afirmar que sea así, que en las primeras preguntas el enfoque está orientado hacia buscar la igualdad de género, si ustedes quieren, ¿sí? Pero mi respuesta inicial, más allá de que las preguntas vayan o no por ahí, mi respuesta está en que el problema jamás ha sido realmente la desigualdad. En la historia de la humanidad jamás el problema ha sido la desigualdad ni la redistribución del ingreso, sino la pobreza. Es más, combatir siempre la pobreza ha sido y será siempre la respuesta para todos nuestros problemas, o al menos la mayoría. No son perfectos, no trae el paraíso sobre la tierra, pero es definitivamente la mejor manera en que la humanidad, en toda su historia, ha encontrado para lidiar con los problemas que estamos empezando a abordar ahora mismo, ¿sí? Nunca en la historia de la humanidad hubo mejor sistema que haya combatido más y mejor la pobreza que el capitalismo, ¿sí? Insisto, el principal problema aquí, fundamental, es la pobreza, no la desigualdad. Y es de eso en general que quiero hablar ahora, ¿sí? Lo más importante. Y les voy a demostrar por qué esto está directamente vinculado al feminismo, ¿sí? ¿Por qué? Puede que sorprenda a muchos. El mercado, o el libre mercado y el capitalismo, el conjunto de ambos, es la mejor forma de ayudar al feminismo, ¿sí? El buen feminismo. En todo caso, a medida que vaya avanzando, les voy a explicar cuál es el que considero yo el mal feminismo y cuál es el que considero al mismo tiempo el buen feminismo, ¿sí? Dicho lo anterior,
alguien como Adam Smith ya en 1776, con su Tratado de Economía de la riqueza de las naciones, del cual han debido escuchar muchas veces, pero que muy probablemente no haya leído la gran mayoría de personas, que puede que tengan críticas o incluso que destaquen ciertas virtudes de este tratado, no lo han leído. Y es muy importante leerlo, o al menos un resumen, porque se ha elaborado mucho alrededor del tratado, un resumen de la riqueza de las naciones, ¿sí? Adam Smith escribió durante casi 10 años su primer tratado de economía, que fue publicado recién en 1776, tratando de responder a esta pregunta: ¿cuáles son las causas del crecimiento y la riqueza de las naciones? Escribió todo un tratado para responder a esta pregunta, ¿sí? En 1776, bueno, antes que nada, quiero aprovechar de mostrarles alguna otra cosa compartiendo mi pantalla. Vamos a ver si él compartió con audio. Ah, ya, sí. Me avisan, por favor, si no logran ver en todo caso el video que quiero mostrarles. Este es el señor Carlos Rodríguez Brown. Es un economista argentino que fue exiliado ya hace varias décadas en España y que es el traductor, uno de los mejores traductores en todo caso, de La riqueza de las naciones, ¿sí? Uno de los traductores modernos y que sea. Nadie mejor que este economista para hablar de lo que es el liberalismo y del liberalismo clásico y de lo que realmente trató de transmitir Adam Smith en La riqueza de las naciones, a tratar de responder a la pregunta sobre cuál es la causa detrás de la riqueza de las naciones, ¿sí? Entonces, dice Smith, si miramos a la No se gente, ve. resulta que No se pasa ve. algo con la gente. Güey. Y es que Diapositiva 10. todo el mundo Se queda quiere pegado mejorar. ahí. Ah, pero se escucha. Bueno, sí, lo que pasa es que cuando pongo compartir, solamente me permite compartir el sonido de la computadora. Ah, ya, súper. Si me lo puedes habilitar, por favor. Es solamente ese video. Y si no se puede, tampoco importa, porque es un minuto nada más. Con todas las opciones. Sí, a ver. A Ok, ver. veamos ahora. Pues no, me dice, a ver, me dice que puedo compartir solamente el sonido. Bueno, no pasa nada. Escuchemos nada más a Carlos Rodríguez Brown, de todas maneras. Entonces, Carlos Brown dice... Entonces, dice Smith, si miramos a la gente, resulta que pasa algo con la gente. Y es que todo el mundo quiere mejorar. Y esta idea se repite una y otra vez en La riqueza de las naciones. To better one's condition. Mejorar nuestra propia condición. Ah, entonces dice Smith, esto es interesante, porque todo el mundo quiere mejorar su propia condición. Y dice, ahí está la fuente del crecimiento económico. No está en el egoísmo, está en que queremos mejorar. Y entonces, si queremos mejorar, vamos a servir a los demás en un juego institucional que se llama el mercado. Y de ahí la frase famosa. No es de la benevolencia del carnicero, el panadero y el cervecero, de la que esperamos nuestra cena, sino del cuidado que ellos pongan en su propio interés. Nosotros no les pedimos que sean generosos, no apelamos a su generosidad, apelamos a su propio interés. Y si a ellos les interesa vender pan, ya se cuidarán de no vender pan malo. Por su propio interés me van a vender a mí pan bueno. ¿Por qué? Porque si no compro en otra parte, hombre. Bueno, eso es lo que dice Carlos Rodríguez Brown, ¿sí? En realidad, para hacerlo fácil, porque a partir de esto los economistas lo hemos complicado absolutamente todo, ¿sí? En términos metodológicos, en términos científicos. Ya voy a explayarme un poco más adelante sobre esto, ¿sí? Lo que está diciendo Adam Smith es, no es así como ha creído todo el mundo que el capitalismo está fundado en el egoísmo, ¿sí? Aquí hay un problema de traducción que hubo, o tal vez el propio Adam Smith no supo expresarse de la mejor manera, tanto en la teoría
de los sentimientos morales, que es en realidad su primer libro, como el segundo, que es La riqueza de las naciones, 10 años más tarde. Lo que dice Adam Smith es, uno tiene que tener amor propio, no egoísmo, ¿sí? Es la diferencia entre el self-love y selfishness, ¿sí? Adam Smith hablaba del self-love, no de selfishness, ¿sí? Entonces, como yo estoy preocupado, como yo estoy ocupado de mejorar mi propio bienestar, para mejorar mis propias condiciones, primero tengo que servir a los demás. Un concepto más modernizado o replantado, si ustedes quieren, a medida que han pasado el tiempo, desde 1776, es: la función empresarial consiste en servir primero a los demás, identificando oportunidades para solucionar problemas de gente que ni siquiera conozco a cambio de un legítimo beneficio, ¿sí? El capitalismo se funda en servir primero a los demás, porque yo estoy tratando al mismo tiempo de mejorar mi propia condición. No es que quiero explotar a los demás, no es que quiero aprovecharme de los demás, no es que quiero engañar a los demás. Eso es mercantilismo, ¿sí? Tratar de explotar, conseguir privilegios de una corporación política, si ustedes quieren, o empresarial, conseguir privilegios políticos concedidos por el Estado o por el gobierno, eso es mercantilismo. Eso es lo que hubo entre el siglo XV, XVI, XVII, hasta que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones. Si hay una cosa que hizo Adam Smith con La riqueza de las naciones fue terminar de destruir intelectualmente el mercantilismo imperante hasta esa época, hasta ese momento, ¿sí? Lo que decían los mercantilistas es que la riqueza estaba o en el oro, o en las tierras, o acumulación de tierras, ¿sí? Es decir, en cosas materiales, o finalmente, en lo que ya les dije, en acumular privilegios obtenidos por la fuerza y otorgados por el Estado a través del gobierno, ¿sí? El poder para los empresarios, ¿sí? Así creaban toda una casta de la que tanto se habla en España, por ejemplo, para criticar a los empresarios y demás. Pues bien, para no seguir abundando en esto, y habiéndoles ya contado de qué se trata realmente el mensaje de Adam Smith y lo que dijo en más de 1000 páginas que escribió al respecto, es lo siguiente. De un tiempo a esta parte, gracias a Adam Smith, además de otros economistas que lo sucedieron, es que gracias al capitalismo y el libre mercado, como les decía en un principio, estamos mejor que nunca, y sobre todo desde la revolución industrial. Las mujeres también. Toda lo mejor que nunca en la historia de la humanidad. Condiciones en las que estamos. Para darles una idea, antes de la revolución industrial, tal vez un poco mucho más antes también, mucho antes, las mujeres, por ejemplo, tenían que tener 16 hijos para 2. ¿Sí? Hoy las condiciones para tener hijos son considerablemente más. Es decir, no hay punto de comparación siquiera. ¿Sí? Y eso se lo debemos fundamentalmente al capitalismo y libre mercado y sobre todo a partir de la revolución industrial. ¿Sí? Bueno, miren ustedes cómo a partir de 1820, más o menos, desde que tenemos datos para hacer el chequeo, la contabilización y demás, cómo ha caído la tasa de pobreza entre 1820 y 2015. ¿Sí? Miren cómo ha caído dramáticamente. ¿Sí? Para la población que vive con menos de $2 al día, con menos de $1 al día y respecto de las mediciones que hace el Banco Mundial. Es decir, de las 3 maneras que se suele medir la pobreza. ¿Sí? Insisto, es decir, esto es gracias al capitalismo fundamentalmente. ¿Vieron ustedes el crecimiento dramático en los últimos 2000 años? El crecimiento del Producto Interno Bruto. Nunca en la historia hemos estado mejor como humanidad. Insisto en decir, sobre todo a partir de la Revolución Industrial. Esto lo explica innegablemente a partir de la Ilustración y demás, la libertad económica a partir de que descubrimos el sistema del capitalismo y la libertad económica, ¿sí? El libre mercado. Miren ustedes cómo, y aquí voy enlazando también sobre a qué responde el hecho de que unos países hayan tenido mayor capacidad para atender la crisis del coronavirus que otros, ¿sí? Fíjense ustedes cómo es que el PIB per cápita
medido por poder adquisitivo, por paridad de poder adquisitivo, es mucho mejor en países que tienen mayor libertad económica. Cuanta mayor libertad económica, mayor capacidad de generar riqueza y al mismo tiempo ahora les voy a explicar también, poder lidiar con crisis tanto como las de una pandemia, como las de una crisis económica generalizada como la que viene. Y estos son los elementos que les voy a ir ofreciendo a todos ustedes para que nos vayamos dando cuenta respecto de qué es lo que realmente necesitamos en términos de crisis en general, sea económica, la de una pandemia, de salubridad, lo que ustedes quieran, ¿sí? Los instrumentos del liberalismo, el herramental teórico del liberalismo clásico en este caso, es impresionantemente útil. No está totalmente definido, no es perfecto, no pretende ser perfecto, no pretende dar respuestas a absolutamente todas las preguntas que existan, pero tiene mucho y tiene ya bastante para decir respecto a las preguntas que me han ido planteando en un principio, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de pobreza según el grado de libertad económica? Lo que les decía antes. Mientras más cerradas o relativamente cerradas sean las economías, mayor pobreza va a haber, ¿sí? Al mismo tiempo, las economías libres o moderadamente libres tienen, relativamente hablando, menor pobreza, ¿sí? Esto es indiscutible, como les decía. Luego hablamos, si ustedes quieren, de la teoría de la explotación y demás, lo malvado que es el capitalismo y libre mercado, etc. Estos son datos objetivos, en todo caso, ¿sí? Y además son muy sencillos de ver. Sigo con la pregunta respecto de por qué creo yo que países como Nueva Zelanda, Taiwán o Alemania, que están siendo gobernados hace ya un buen tiempo por mujeres, lo han hecho relativamente mejor que otros países donde gobiernan hombres, ¿sí? En todo caso, yo me resisto a pensar de que esos países han lidiado mejor con la crisis por el hecho de que tengan gobernantes mujeres, sino porque tienen todo un aparato institucional que acompaña las buenas decisiones de las personas. Tal vez sí, muy probablemente, Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, en Taiwán, que con todo respeto digo que no me acuerdo, no sé cómo se llama quien gobierna en Taiwán, y en Alemania, Angela Merkel, han podido hacerlo mucho mejor, ¿sí? En la medida que tengas buenas ideas, pero además te acompañe todo un edificio institucional, no me refiero literalmente a un edificio, sino con todo un edificio teórico que al mismo tiempo es en el cual se apoyan las instituciones y no necesariamente además instituciones formales, son las que les permiten gobernar de mejor manera, por supuesto. Algún liberal me dirá, pero estás describiendo toda una paradoja. En la medida que haya mayor libertad económica en determinado país, son mejores las instituciones y por lo tanto van a poder gobernar mejor. ¿Cuál es el concepto exactamente detrás de gobernar mejor? Bueno, depende caso por caso específico de qué es lo que se haya hecho exactamente. Sé, por ejemplo, que en Alemania la cuarentena no ha sido excesivamente rígida como en China, por ejemplo. Sé que que en Nueva Zelanda, siendo que es el tercer país con mayor libertad económica en el mundo, Jacinda Ardern ha implementado inicialmente una cuarentena excesivamente rígida. Sí, ha tenido éxito. Y buena parte de lo que había de libertad económica se la llevó por delante. No sé qué ha pasado recientemente. Yo sé que ha habido, que están volviendo no a cuarentenas generalizadas, pero sí rígidas y focalizadas. Eso sí, así como en España, creo que es muy probable que en septiembre vuelvan a cuarentena rígida, no lo sé. Pero lo que me estoy refiriendo aquí es que si ustedes se fijan, ha sido muy mala idea. Ya tenemos mayores datos, tenemos mayor experiencia y conocimiento respecto de cómo se debía y cómo no se debía haber administrado la crisis en un inicio. De febrero a esta parte, o desde enero incluso a esta parte, ya hay cada vez más países y gobiernos que dicen, que afirman, en base a la experiencia que hemos tenido, muy probablemente no era necesario entrar en una cuarentena rígida con medidas tan excesivamente draconianas como por ejemplo la de la China. La China se ha terminado convirtiendo en un modelo para aplicar en todos los países alrededor del mundo para lidiar con la crisis. Y en términos generales ha sido muy mala idea.
Y por eso puse aquí a Suecia también. Suecia es el país número 22 en el mundo con el índice de libertad económica de Heritage Foundation, con mayor libertad económica en el mundo, ¿sí? Y no entró en cuarentena rígida. Creo que en ningún momento incluso. Creo que tal vez las 2 primeras semanas también, no estoy seguro. El tema es que comparado sobre todo con China, muy probablemente no hubiera habido que entrar en la gran mayoría de países, sobre todo que estaban más preparados o más relativamente preparados que un país como Bolivia, por ejemplo, que ha sido el peor preparado, ustedes muy bien saben, gracias a Oxford Economics, probablemente no hubiera sido necesario entrar en cuarentena en la gran mayoría de países. Sí, no lo sé, poco a poco se está teniendo conocimiento al respecto y demás. Si viniera una segunda ola, ¿qué pasaría en Alemania? ¿Qué pasaría en Taiwán? ¿Qué pasaría en Bolivia, Nueva Zelanda, España, Brasil, Estados Unidos, etcétera? ¿Sí? Hay muchas más preguntas que respuestas al mismo tiempo. Pero volviendo al principio, me niego a pensar de que en países como Nueva Zelanda, Taiwán, Alemania, Suecia, todo se haya debido, o el éxito relativo que hayan tenido, se haya debido a solamente el hecho de haber tenido mujeres gobernantes. Si, aunque las mujeres gobernaran mejor que los hombres, si no las acompaña toda una institucionalidad como la que describe Adam Smith a través de Carlos Rodríguez Brown, por muy buenas que sean sus intenciones o por muy buenas que sean sus ideas para lidiar con la crisis, lo más probable es que tenga fracaso. A mí me llama la atención, por ejemplo, que no hayan mencionado a Yanine Áñez. No por el hecho de ser solamente mujer, ha gobernado mejor o ha gobernado peor que en otros lugares. Lo más probable es que la institucionalidad que tenemos hoy en día y ahora mismo en Bolivia no haya acompañado a Yanine Áñez como muy probablemente hubiera querido. No lo sé. No tengo la menor idea. Si hubiéramos tenido una mejor institucionalidad hoy en día en Bolivia, con seguridad que las decisiones hubieran sido relativamente mejor. O si ustedes quieren, al revés. Si Yanine Áñez hubiera tenido pésimas ideas para administrar la crisis, pero hubiera habido una institucionalidad que hubiera impedido que las malas ideas fueran aplicadas, lo hubiéramos hecho mejor frente a la crisis. ¿Sí? Esa es la relación que estoy tratando de establecer. Es decir, no es monolítico el problema. No es absoluto. No hay blancos ni grises en este tema. Hay que entrar a analizar caso por caso exactamente. Ahora, yo no tengo los datos, pero con seguridad que llamarían la atención los datos de cómo se ha manejado la crisis y los resultados que han tenido en Venezuela, en la China, en Eritrea, Zimbabue, Corea del Norte, Cuba y demás. Fíjense cómo Nueva Zelanda, insisto en decir, está en el tercer lugar del índice de libertad económica de Heritage Foundation 2020, que es el tercer lugar, y al mismo tiempo, fíjense dónde está Bolivia. Bolivia es económicamente más libre solo que la República del Congo, que Eritrea, que Cuba, que Venezuela y Corea del Norte. Increíble. A mí me parece esto increíble y es absolutamente relevante. Hay tantas pocas cosas que hemos cambiado de un tiempo a esta parte a partir de que empezamos a sufrir la crisis de octubre, noviembre con el fraude y la institucionalidad que no acompaña a la libertad económica nos está fallando en todo sentido para administrar la crisis de la pandemia, para administrar la crisis económica, para administrar lo que sea, ¿sí? Así que yo les digo, se trata mucho más de institucionalidad que del hecho de que tengamos o no mujeres gobernando. En Bolivia, en Nueva Zelanda, Taiwán, China, Alemania, Suecia, Cuba, lo que ustedes quieran. Tiene que ver mucho más con la institucionalidad que otra cosa. Y me estoy acordando de alguna otra cosa sumamente interesante para que la chequen y no abundo más con esta diapositiva, es que fíjense ustedes cómo Hong Kong, que solía ser la economía, el país económico, bueno, llamémosle país económicamente más libre en el mundo, muy probablemente en el próximo índice de libertad económica del 2021 caiga, pero haya estado en caída libre y se acerque, no sé, a países promedio, porque han aplicado una ley de seguridad que le llaman, que ha terminado con buena parte de las libertades que tiene, de las que está compuesto el índice de libertad económica, ¿sí? Y ha sido excesivamente draconiano también. Si hubiera una segunda ola, yo quisiera ver cómo una mujer gobernando Hong Kong hoy en día
lidiaría con la pandemia. Ustedes saben que Hong Kong ha sido uno de los mejores lugares donde se ha lidiado con la pandemia también, mientras eran económicamente libres. Ahora que son menos económicamente libres, hablando en términos relativos, quisiera ver cómo administra la crisis. ¿Sí? Así que, insisto en decir, no porque sean mujeres gobiernen mejor, no porque sean mujeres van a dejar de ser menos dictatoriales o menos totalitarias o autoritarias que otras, ¿sí? Es decir, me niego a aceptar esas etiquetas en todo caso. Somos seres humanos y hay seres humanos que gobiernan mejor que otros y además, sobre todo, dependiendo de cuál es la institucionalidad que acompaña a la gobernabilidad o la capacidad de gobernanza que haya en determinado país. Bueno, hablemos un poco más sobre casos más cercanos y concretos, que son, por ejemplo, Venezuela, Chile, Bolivia, comparados con el resto del mundo, ¿sí? En términos de libertad económica. Les había mostrado más temprano unas gráficas sobre cómo Chile, Brasil y demás, Argentina, Uruguay, habían lidiado con la crisis económica en términos de sus acumulados positivos confirmados de muerte por coronavirus cada millón de habitantes con una escala logarítmica, ¿sí? Datos oficiales. Fíjense ahora cómo Venezuela, Chile y Bolivia se comparan en términos de libertad económica, ¿sí? Chile, estoy seguro que lo hubiera hecho mucho mejor si hubiera tenido los niveles de libertad económica que tenía, por ejemplo, a principios de los 90. Por decir algo. Fíjense ustedes cómo Venezuela, esta línea de abajo, ha ido cayendo a medida que han pasado los años, desde 1995, no hay datos anteriores a 1995, cómo ha ido perdiendo libertad económica a medida que ha pasado el tiempo hasta el día de hoy. O sea, menor libertad económica. Esta otra línea es la línea de Bolivia. Fíjense cómo hemos ido copiando más a Venezuela que a Chile, que es esta línea de arriba, la superior. Esta del medio aquí es el promedio mundial de índice de libertad económica, ¿sí? Chile, mientras ha estado muy por encima del promedio económico mundial, Bolivia en determinado momento lo estuvo también, sobre todo a raíz de los 90, y como, por casualidad, a partir de 2002-2003, empieza a caer la libertad económica en el país, pero de manera estrepitosa, ¿sí? Es decir, para resumirlo de alguna manera, si tuviéramos mayor libertad económica relativa, tendríamos mayor capacidad de generar riqueza, seamos hombres o mujeres, habría mayor institucionalidad. Y por tanto, les aseguro que en términos generales hubiéramos tenido mayor capacidad de asumir tanto la crisis del coronavirus como la crisis económica que estamos empezando a sufrir y que vamos a sufrir severamente un poco más adelante, ¿sí? Esto solamente empieza, pero no estamos hablando de eso hoy en día exactamente, ¿sí? No hay una correlación perfecta y directa necesariamente entre libertad económica, capacidad de generar riqueza y la forma en la que se ha administrado la crisis del coronavirus. ¿Sí? No existe eso. Tal vez ya vayan saliendo estudios un poco más adelante, pero yo tengo la sospecha de que es así, de que a medida que mayor capacidad de generar riqueza con libertad tengamos, mayor capacidad vamos a tener los bolivianos, incluyendo a las mujeres, por supuesto, para asumir cualquier crisis, ¿sí? Fíjense nuevamente Chile. ¿Cómo es que ha ido superando la pobreza a partir de 1973? Hay mucho que discutir aquí también, pero estamos hablando de un modelo económico, única y exclusivamente. Fíjense cómo ha vencido, estoy mostrando la gráfica de la izquierda inicialmente, cómo ha vencido la pobreza. La pobreza ha pasado del 50% a principios de los 70 a solamente el 7,8% del 2014-2015 nada más, ¿sí? Y eso se debe fundamentalmente a un modelo o una institucionalidad de libertad económica que ha habido en Chile. Y, oh sorpresa, esta es una de las cosas más interesantes que les puedo mostrar, ahora estoy hablando de la gráfica de la derecha. Bolivia y Chile, en términos de igualdad, son relativamente iguales. ¿Sí? Son relativamente iguales. Fíjense la diferencia que había en 1990 y fechas un poco más actuales. Somos prácticamente igualmente desiguales, valga el juego de palabras, pero lo que importa aquí es cómo Chile tiene mayor capacidad de generar riqueza
a medida que tiene mayor libertad económica y, por tanto, mayor capacidad de administrar la crisis. Lamentablemente, como les digo, el modelo a aplicar en el mundo ha sido el chino para lidiar con la crisis. Yo creo que se han cometido más errores de aciertos que en la administración de la crisis del coronavirus, porque, bueno, vino así empaquetado todo, ¿sí? Entre el gobierno chino y la OMS lo hicieron de esa forma. Yo creo que muchos cambiarían de... Fíjense en Noruega, que creo que es la última noticia que he podido pillar. Creo que ha sido el último país que ha terminado diciendo ha sido una equivocación haber entrado en una cuarentena rígida con medidas tan excesivamente draconianas como la China. Bueno, lo mismo en Argentina, perdón, en Chile. Ha habido rebrotes y demás, pero si hay algo que reconocerle a Piñera, con quien tengo cada vez menos simpatía, y si hay algo que se le reconoce es que ha sido un gran gerente en la administración de la crisis del coronavirus, pero no se apoyó en la institucionalidad de libertad económica, es decir, libertad económica al mismo tiempo a uno le otorga la posibilidad a la gente, como les decía en un principio respecto al concepto de función empresarial, de encontrar soluciones. Si a todos los metas a su casa al mismo tiempo y no pueden salir de ellas, todos caemos, o sea, todas las medidas y responsabilidad al mismo tiempo caen encima de las manos de una persona. Y ahí tendremos la suerte o no de si esta persona tiene buenas ideas o no, indistintamente de si es hombre o mujer. Ese es el problema fundamental. En mi muy humilde criterio, en la gran mayoría de países, tal vez no en Bolivia, hubiera sido mucho mejor no entrar en cuarentena rígida y permitirle al mercado, o en países donde haya una institucionalidad pro mercado mucho más sólida, comparativamente hablando que la de Bolivia, para ver cómo lidian y cómo aprenden y cómo tratan con la crisis. Tal vez hubiera habido que entrar en cuarentena rígida, qué sé yo, 2 semanas, un mes, exagerando si ustedes quieren. Acuérdense que la cuarentena rígida inicialmente en Bolivia tenía que ser de, por ejemplo, 2 semanas nada más. Y entre que tenemos cuarentena mixta y que vamos y volvemos y demás, hemos terminado en cuarentena durante 4 meses. Y no es el único país del mundo, les menciono Argentina, por ejemplo. Siguen en cuarentena rígida luego de 160 días. Es salvaje. Se está llevando la economía por delante. Bueno, en fin, con libertad económica muy probablemente hubiéramos tenido mayor capacidad de asumir cualquier crisis. Insisto en decir, moraleja de esta diapositiva, que es sumamente importante, lo que importa aquí es la capacidad de combatir la pobreza que tengamos. Y eso solamente se logra a partir de cuanta mayor institucionalidad pro libre empresa tengamos, ¿sí? Pro función empresarial. Y no todo lo contrario. Siendo casi igualmente desiguales, ¿sí? En fin, volviendo a nuestro asunto. Fíjense cómo ustedes a partir de 1900, gracias al liberalismo, incluso la globalización y el capitalismo, el derecho al voto a las mujeres, por ejemplo, se ha ido destacando cada vez más, se ha ido reafirmando, a medida que hemos podido establecer una alta correlación entre democracia e índice de libertad económica, por ejemplo. Es decir, ustedes puede que tengan la posibilidad de votar, pero que no tengan libertad económica, de poco les serviría votar. ¿Sí? No tendría mucho sentido realmente ir a votar si ustedes, gracias al resultado de su votación, no pueden disponer de aquello que han producido con sus propias manos, si ustedes quieren, sí, en términos muy generales. A partir de 1900, y sobre todo que ha sido un siglo definitivamente para destacar en términos de conquistas de libertad económica, muy concretas, las mujeres han sido favorecidas altamente, ¿sí? Con mucho. Y esto ha sido sobre todo a destacar a partir del momento en que sobre todo la China en el siglo XX, con Deng Xiaoping, bajo el lema de no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones, se ha ido afirmando en el mundo. A partir de que China empezó a adoptar, si ustedes quieren, muchas de las libertades económicas de las más recomendadas o recomendables, es que el mundo ha ido mejorando cada vez más, ¿sí? Obviamente es el país más grande del mundo, con 1.300, 1.400 millones de habitantes. Es impresionante la capacidad que tiene la China en este sentido. Si realmente fuera una economía libre, estaríamos todavía mejor en el mundo, ¿sí? Es una economía mixta todavía. No estoy seguro si realmente quieren terminar adoptando
tanta libertad económica como la que había hasta hace unos meses nada más en Hong Kong, o como la que hay en Taiwán, o como la que hay en Suecia, o Nueva Zelanda y demás, que son de las que ya hemos hablado. Si tuviera la libertad económica, no sé, de Alemania incluso, que acordémonos que está, creo, en el puesto número 22, sería un país espectacular, ¿sí? Pero insisto, no, esto no se trata de cosas y objetos materiales, de llevar unas cosas hacia otro lugar. Eso no es economía, no es reasignación de recursos. Se trata más de institucionalidad. La libertad económica tiene que ver más con la forma en que los individuos encuentran soluciones para los demás a cambio de un legítimo beneficio. En la medida que no nos permitan ejercer nuestra libertad, más difícil va a ser encontrar soluciones, ¿sí? De manera conjunta, para solucionar el problema de los demás. El problema al mismo tiempo, sobre todo en el siglo XX y hacia la segunda mitad, fue lo siguiente. Quiero explicarles cómo es tan fácil caer en errores por no indagar un poco más en lo que significa esta institucionalidad de la que tanto habla Adam Smith y que es la que quiero mostrarles. Este señor es Tony Gramsci, Antonio Gramsci. Cuando estuvo en la cárcel en el siglo XX, elaboró una nueva teoría, que básicamente dice que mi cultura burguesa no podemos construir una sociedad de clases, ¿sí? Entonces es preciso destruir la cultura burguesa. De esa forma tenemos que asegurarnos de que el nuevo conflicto global o siguiente revolución de los trabajadores estén preparados para cooperar a través de todas las fronteras nacionales hasta formar algo así como una nueva clase trabajadora, ¿eh? El tema de la ideología de género, que insisto en decir, no es necesariamente el feminismo, consiste en lo siguiente. Este señor, en la teoría que elaboró para tratar de destruir la cultura burguesa o la clase burguesa, dijo que los conceptos o algunos de los valores principales de la cultura occidental debían ser pervertidos, ¿sí? Esto yo lo comparo justamente como economista, o lo explico de la siguiente forma como economista, como echarle, por eso pongo esta imagen aquí abajo también, como echarle 1 litro de leche a 1 litro de agua. O al revés, echarle 1 litro de agua a un litro de leche. Haciendo eso vas a tener 2 litros de leche. Pero el problema está en que has terminado diluyendo el valor nutritivo de la leche, ¿sí? Tienes 2 litros de leche, pero solamente le has aumentado agua. Es decir, tienes la misma cantidad de leche realmente. Lo que estás haciendo es devaluar algunos principios y conceptos. Esto es lo que mejor se conoce en economía como inflación, ¿sí? En términos generales, a medida que creas más dinero para solucionar mágicamente los problemas de la economía, inicialmente parece que tuvieras 2 litros de leche, pero en realidad estás devaluando la moneda y un poco más adelante te das cuenta de que te están simplemente engañando y solamente has terminado creando más problemas que los que estabas pretendiendo solucionar así en un principio. O incluso los problemas concretos que estabas pretendiendo solucionar, los has terminado simplemente agravando, ¿sí? Esta metáfora del litro de leche con el litro de agua, que son 2 litros de leche, se lo aplica a los conceptos básicos como los de justicia, por ejemplo. Si tú empiezas a introducir al concepto de justicia el término de social o ambiental o sexual y demás, uno ya no termina sabiendo de qué se trata exactamente el concepto de justicia, ¿sí? Hay como 32 o 36, si no me equivoco, conceptos en este sentido de solamente hablando de justicia ambiental, social, sexual, justicia transespecie, creo que hay, incluso hay de todo. Y a fin de cuentas, tú no sabes qué es lo que es la justicia exactamente, ¿sí? Entonces, es esa la nueva forma que ha terminado de adoptar el marxismo, por eso se habla mucho del marxismo cultural hoy en día para atacar el marxismo o el feminismo radical de manera más concreta, que han terminado identificando, o por postmodernismo, hombre, también se le llama postmodernismo. Entonces, para tratar de identificarlo con mayor facilidad. Entonces, viene de aquí todo este problema. A lo que era la cultura o la lucha de clases, simplemente
se le aplican las mismas categorías a la lucha de género, ¿sí? Entonces, trata de humillar a los hombres, trata de poner a los hombres contra las mujeres o al revés y demás, y se genera toda una lucha de verdad falsa. Termina generando problemas donde no los hay realmente. Insisto en decir, como decía en un principio, que no es que yo esté negando que haya brechas salariales, las hay, pero no en términos generales alrededor del mundo. No es que las mujeres simplemente ganan menos por hacer lo mismo alrededor del mundo. Yo creo que hay que ver casos muy concretos, fijarse un poco más en los datos y no simplemente aplicarlos porque sí, como lo que hace el FMI en alguna de las preguntas. Entonces, si seguimos avanzando en estos conceptos diluidos o devaluados de justicia, como justicia social, por ejemplo, terminamos aplicando políticas muy equivocadas, que son perversas y que, como les decía, pueden terminar agravando, por muy buenas que sean las intenciones, el problema que en un inicio estaban pretendiendo solucionar, ¿sí? Como las cuotas obligatorias de género. Con justicia social o de género se terminan aplicando políticas forzosas de salarios, se termina cobrando cada vez más impuestos a gente que ni siquiera conocen para establecer infraestructura, como alguna vez me han dicho en algunos países nórdicos y demás, como si fuera realmente el mejor ejemplo, y demás. Termina siendo un problema enorme, ¿sí? Si yo pretendo muy buenamente como gobierno establecer políticas de género, la pregunta de siempre como economista es ya, ok, todo suena muy bien, pero ¿cómo pretendes implementarla? Esa es la gran pregunta del millón. Todo economista sabe muy bien que para eso se necesita plata. Si tú pretendes establecer o incrementar los impuestos que ya tenemos o crear nuevos para poder financiar políticas de infraestructura, es decir, centros de, qué sé yo, para rehabilitación de gente que ha sido maltratada por ser homosexual, por ejemplo, y demás, yo digo, ok, ¿cómo sabes tú que no estás cobrando impuestos a esas mismas personas que todavía no se han manifestado, que no se animan a denunciar que han sido víctimas de violencia? ¿Sí? ¿Cómo sabes que no estás afectando a más homosexuales? ¿Cómo no sabes que le estás afectando el bolsillo significativamente, además, a personas que tú crees que inicialmente estás ayudando? Es decir, hay que ver tanto lo que se ve como lo que no se ve, como decía Frédéric Bastiat. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Y es por eso que digo que es sumamente perverso. Y además, y por si fuera poco, este tipo de políticas, mientras no solucionen nada, se van a seguir manteniendo. Mientras estas políticas se sigan manteniendo, pues va a seguir habiendo un problema de búsqueda de poder de grupos corporativos que no quieren realmente solucionar ningún problema, sino que solamente quieren hacerse del poder para ganar mayor dinero. Así funciona con el problema de la pobreza, así funciona con el problema del exceso de poder con los políticos, así funciona absolutamente todo. Me refiero concretamente a cómo se elaboran políticas públicas. E insisto en decir, además, por muy buenas que sean las intenciones. Ya había mencionado España más temprano, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero, si yo impongo una política pública que consista en que se les paguen más a las personas con síndrome de Down que quieran trabajar? Por ejemplo, vendiendo zapatos, ¿sí? Una zapatería. Quieren vender zapatos y yo, por tanto, voy a forzar a los dueños de las tiendas de zapatos a que se les pague más a las personas con síndrome de Down por vender zapatos. Justicia social. Bien, lo primero que va a hacer el empresario es no contratarlo o simplemente despedirlo si ya lo contrató previamente, porque es más caro. En la medida que perdamos mayores grados de libertad económica, más vamos a terminar perjudicando a aquellas personas que pretendemos ayudar en un principio con esas políticas justamente de protección social o de justicia social o de justicia de género. Lo mismo con las mujeres embarazadas, ¿sí? Si yo obligo a las personas a pagarle cada vez más, 16 salarios, por decirles algo, al año a las mujeres cuando estén embarazadas, si no las puedo despedir y demás, lo primero que van a hacer los empresarios es no contratar mujeres, porque se pueden embarazar eventualmente y me lo encarece absolutamente todo. Eso quiere decir que yo o que los liberales en términos generales están en contra de las personas con síndrome de Down.
contra las mujeres o contra las mujeres embarazadas o contra los indígenas. No, en absoluto. Sino que lejos de solucionar realmente el problema, esas políticas de género en nombre de la justicia social o sexual, etcétera, terminan agravando considerablemente el problema, ¿sí? No estoy negando el problema. Lo único que estoy diciendo es que no es la mejor manera de solucionar el problema. ¿Tengo la solución? No. Yo solamente estoy diciendo que van a agravar de esa manera, de manera considerable. Además, insisto en decir que valga el juego de las palabras, el problema que inicialmente pretenden solucionar. Lo mismo las cuotas de género, lo mismo obligar a que los candidatos en la política tengan que tener a la segunda de a bordo, tengan que tener una mujer como segunda a bordo. Es decir, eso no garantiza absolutamente nada. Y en realidad solamente otorga privilegios, que terminan siendo perversos, a las mujeres de manera forzosa por encima de los hombres en este caso, ¿sí? Política de género. En este mismo sentido, cuando se pretende aplicar una política de justicia social o de justicia ambiental, lo que pretenden hacer los políticos en términos generales es gobernar por medio del miedo, ¿sí? Lo mismo hemos visto sobre cómo se ha administrado y se sigue administrando la crisis del coronavirus. Gobernar mediante el miedo. ¿Por qué? Como dice el mismo Carlos Rodríguez Brown, lo que pasa es que si todo va mal, si todo es una gran catástrofe, acuérdense, por ejemplo, de nuestra amiga Greta Thunberg, que es una niña. Si todo va mal, si todo es una gran catástrofe, esa es una herramienta a la que se aferran los enemigos de la libertad, ¿sí? Si me abruma y tengo mucho miedo respecto a qué es lo que pueda suceder, estaré más propenso a renunciar a mis derechos y libertades para terminar entregándoselos al poder. Eso es lo que sucede, insisto en decir, con las políticas de género y demás. Si no hacemos algo ahora, se nos va a acabar el tiempo y será un problema irreversible. Algo respecto a lo que, con lo que más he escuchado decir esto ha sido con las políticas ambientales. Yo he escuchado a muchos políticos, sobre todo estadounidenses, decir, tenemos exactamente 12 años para salvar a la Tierra del calentamiento global. Perdón, antes decían calentamiento global, pero a medida que se ha ido enfriando el planeta, han cambiado el discurso y han empezado a decir cambio climático, no calentamiento global. Bueno, en fin, que es otra enorme falacia, por supuesto. Por ahí decían, tenemos exactamente 12 años o nos vamos a morir todos. Yo me acuerdo en una entrevista que salió bueno, lo más probable es que la haya visto en redes sociales, una chica se le acerca a Elizabeth Warren en Estados Unidos, candidata de izquierda por el Partido Demócrata, que le dice, por favor, no me quiero morir por el tema del cambio climático, no me quiero morir. Y la sorprende esto de la calle, ¿no? Y Elizabeth Warren le dice, no, no te vas a morir, tranquila, no te preocupes. Pero era un trauma el que tenía impresionante la chica. Se le acerca, pero histérica, llorando y pidiéndole ayuda a Elizabeth Warren. Es esa clase de problemas las que genera gobernar por medio del miedo o vender ideas o políticas por medio del miedo, ¿sí? Espero que esta chica, en todo caso, la hayan tratado, la hayan escuchado y le hayan dicho que no se va a morir en 12 años por no atender el cambio climático, ¿sí? Que no nos vamos a morir todos. ¿Cuál es la mejor forma en que los liberales, en términos generales, tienen para asumir las políticas o para primero leer los fenómenos sociales y luego aplicar políticas, si es que correspondían en todo caso? Hayek es el Premio Nobel de Economía de 1974. Le otorgaron el premio Nobel por otra cosa, no por políticas de género ni nada que ver. En términos generales, se lo dieron por su aporte a la teoría de los ciclos económicos, ¿sí? En términos muy generales. Pero cuando recibió el Nobel, su discurso, que se llamó La pretensión del conocimiento, hizo una crítica a cómo los economistas en general abordaban los problemas sociales o los fenómenos sociales. Y en términos generales dijo que el problema, acuérdense que en un principio les dije que a partir de Adam Smith sobre todo lo hemos complicado absolutamente todos los economistas, uno de los principales problemas consiste en aplicar los métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales, ¿sí? Y esto es sumamente perverso. ¿De qué se trata todo esto? Los economistas hemos mal acostumbrado al público a decirles qué es lo que tienen que hacer.
a definir sus prioridades y demás, hemos terminado haciendo ingeniería social, no economía. Para la economía, que es una ciencia social, no es una ciencia natural, hemos terminado aplicando modelizaciones matemáticas, econometría y demás. Solamente fíjense en lo que es las famosas gráficas estas, las cuchillas famosas de Marshall, donde está la curva de oferta y la curva de demanda. Si sube el precio, baja la demanda, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso no es economía, ¿sí? O al menos en términos generales. Si deciden aplicar ese tipo de metodología, ayudará mucho, pero no define qué es lo que se debe hacer, ¿sí? Lo más ajustado en todo caso es aplicar métodos como los de la praxeología y demás, en las que no voy a abundar. Pero fíjense cómo los economistas hemos terminado contribuyendo a la elaboración de políticas públicas que terminan siendo sumamente perversas. ¿Por qué digo que es perverso aplicar métodos de la física o de la química a fenómenos sociales como son los de la economía? ¿Sí? Hemos terminado cruzando la metodología, es sumamente perverso. Estamos dando a los economistas un herramental y al mismo tiempo a los políticos un herramental que les permite modelizar al ser humano, ¿sí? Lo trata como un átomo o una bacteria. Y lógicamente los seres humanos no somos átomos ni bacterias, no nos comportamos de la misma forma. Tenemos sentimientos, cambiamos de opinión de un día para otro, nos arrepentimos, valoramos unas cosas más que otras y demás. No tenemos un comportamiento modelizable. La gran mayoría de economistas, por no decir todos, sí elaboran políticas públicas en ese sentido, modelizando. Entonces, la idea que tienen algunos políticos locos, por supuesto ustedes podrán citar de manera inmediata a qué tipo de políticos nos estoy refiriendo, son aquellos que prometen nuevas naciones o crear nuevas naciones y votan por ellos, crear el nuevo hombre, nuevas sociedades, refundar países y demás. Es sumamente peligroso y perverso, ¿sí? Y los economistas los ayudamos felices. Y nunca funciona, o al menos la gran mayoría de veces los modelos que elaboramos para interpretar la sociedad o cómo funciona, o qué es lo que necesita, o cómo se deberían hacer las cosas, cómo se deberían aplicar distintas políticas públicas, terminan siendo sumamente perversas y lo terminan arruinando todo. Entonces nosotros, en vez de cambiar nuestros modelos porque no han funcionado, lo primero que hacen es decir, es que los humanos o los individuos o los ciudadanos no se están comportando como yo he elaborado mi modelo, ¿sí? Es decir, ¿cómo mi modelo va a estar mal si 2 más 2 es 4? Los números no mienten. Entonces, forzamos a la sociedad a que actúe o haga las cosas de acuerdo a mi modelo, ¿sí? Es una equivocación de 180 grados. El triángulo que les estoy mostrando aquí se refiere al grado de dificultad para entender o interpretar o llegar a conocer distintos fenómenos, ¿sí? La aproximación más sencilla para entender en términos científicos determinados problemas es el de la física. Y poco a poco, a medida que subimos en la pirámide invertida, lo más difícil de interpretar es lógicamente el origen del hombre en la Tierra. Hay cosas que como seres humanos no somos capaces de interpretar, tan sencillo como eso. Y pero al mismo tiempo tratar de interpretar el comportamiento de los seres humanos a través de métodos propios de las ciencias naturales como de la física y la química es un error enorme, ¿sí? En cambio, hay muchas que pretenden utilizar los métodos de la física tratando de modelizar a los seres humanos o las sociedades, pretendiendo ser dioses, ¿sí? Y que tienen respuesta para absolutamente todo. Eso es lo peor que se puede hacer, lógicamente, en economía. En fin, aquí al mismo tiempo les ofrezco cuáles son los conceptos o definiciones, si ustedes quieren, de socialismo y liberalismo. Voy a ir acelerando un poco la presentación porque ya hemos cumplido 1 hora. Para Jesús Huerta de Soto, mi maestro, socialismo es todo sistema de agresión institucional contra el libre ejercicio de la función empresarial. Sí, este es un concepto un poco más moderno que el que se conoce como la propiedad común de los medios de producción, ¿sí? Del comunismo y el socialismo, sobre todo en el siglo XX. Al mismo tiempo, el liberalismo, me lo presto de Alberto Venegas Lynch, que es un gran economista argentino, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás. Sí, el uso de la fuerza solo puede ser de carácter defensivo y nunca ofensivo. Si ustedes se fijan, por muy buenas que sean nuestras intenciones, al momento en que los economistas elaboran políticas públicas, están agrediendo el libre ejercicio de la función empresarial y, por tanto, no les va a permitir a los individuos solucionar los problemas de la sociedad. Insisto en decir, además, a cambio de un legítimo beneficio. Sí, en eso consiste. ¿Cuál es la diferencia entre
yo he visto que muchos de los debates giran alrededor de lo que es la igualdad, la equidad o el socialismo. Ninguno de los tres es la respuesta. La respuesta está en hacer simplemente justicia, no justicia social, sexual, nada. Todo esto se resume en que los individuos, seamos hombres, mujeres, altos, pequeños, amarillos, negros, blancos, sobre todo hombres y mujeres, es que seamos iguales todos ante la ley y que los gobernantes no pretendan gobernar respecto de que no pretendan gobernar fijándose primero en la forma que tiene mi nariz, mi estatura, mi color de piel y demás. El último que hizo eso fue Hitler, ¿sí? Y Hitler no era precisamente un liberal. No existía función empresarial en la Alemania nazi desde el principio, en ningún momento, por supuesto, ¿no? Es decir, forzaba a todo el mundo primero a producir armas, luego a dedicar cada vez mayor presupuesto público a infraestructura y luego a enlistarse el ejército. Eso del liberalismo tiene absolutamente nada. ¿Y para qué? Para terminar prometiendo el hombre perfecto, ¿no? El hombre, el ario y demás. Y con eso se han hecho barbaridades. Y estoy citando solamente un ejemplo de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad y solamente del siglo XX. Lo ha hecho Mao, bueno, etcétera, distintos socialistas, ¿sí? Etcétera. Con todo esto al mismo tiempo, les había dicho que la lucha de clases está siendo, del siglo XX, del comunismo y socialismo del siglo XX, está siendo aplicado en las mismas categorías a lo que es el feminismo igualitarista, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado. Afortunadamente, como les digo, no veo, o al menos no identifico, y al menos por ahora, entre ustedes ni entre nadie en mi entorno, feminismo radical, que no está dispuesto a escuchar que no está dispuesta a escuchar ninguna otra idea que no sea la suya, y la que les contaron, y que por tanto son las que pretenden establecer o forzar en su aplicación a los gobiernos y demás, con impuestos, sin saber a quién les están cobrando más impuestos y demás, para hacerles la vida cada vez más difícil y no solucionar nada realmente. ¿Cómo se puede identificar el feminismo igualitarista radical? Por ejemplo, solamente con algunos puntos. El feminismo igualitarista parte de lo que es la filosofía del victimismo, ¿sí? Siempre son víctimas. Parte de conceder privilegios a las mujeres por encima de los hombres, parte de una condición inicial que considera a la mujer inferior. El hombre es culpable por el solo hecho de sus desgracias, por el solo hecho de haber nacido hombre. Todo hombre es un violador en potencia. El género es una construcción social y no biológica. Impone causas en base a un prototipo de la mujer, es decir, yo he escuchado a muchas mujeres, por ejemplo, establecer prejuicios a todas por igual y decirles, si tú estás en tu casa y te dedicas a las labores de casa, a solamente cuidar niños, solamente entre comillas, por supuesto, cuidar niños y demás, pues no eres libre. Pues ellas no están considerando que existen mujeres que felizmente, es decir, no tienen ningún problema de dedicarse a determinadas labores. Es decir, la idea aquí está en no condicionar primero no elaborar un prototipo de la mujer, y segundo, no condicionarla a cómo es que debería ser. Sí, hay muchas feministas radicales que les dicen a las mujeres que no son libres a su marido y demás para ser gerente de una empresa o de un banco, si ustedes quieren. La tontería más grande del mundo. Espero que nadie aquí afirme que así deberían ser, o que son, o deberían ser así las cosas. Y que finalmente, como ya les dije, también las luchas de género son lo mismo a la lucha de clases porque aplican las mismas categorías, ¿sí? Por el contrario, el feminismo liberal, ¿cómo se lo puede interpretar? Y si se pueden quedar con una sola idea a partir de todo lo que estoy diciendo, es esta. ¿Qué es lo que es el feminismo liberal? Es decir, hay otras formas de ver el liberalismo más que el liberalismo igualitarista o el feminismo radical. El feminismo liberal, contrariamente a lo que es el feminismo igualitarista, radical sobre todo, es aquel que fomenta una cultura de autonomía y responsabilidad por sobre una de la victimización. ¿Esto qué quiere decir? Que el feminismo igualitarista y radical le traslada la responsabilidad de sus problemas a terceros. Acuérdense de lo de los impuestos que les dije, o del gobierno, ¿sí? Alguien debería estar detrás de todas las mujeres protegiéndolas, ¿sí? Debería tener tres policías, muy probablemente, para evitar que un albañil le sirva algún edificio por pasar debajo de él, un edificio en construcción, por pasar debajo de él un sábado por la mañana, por decirles algo.
es imposible además poder aplicar ese tipo de políticas. En fin, a eso hemos llegado. El feminismo liberal trata de que las hombres y mujeres son igualmente dignos, que el entendimiento, bueno, que el feminismo liberal es entendimiento y complementariedad de hombres y mujeres. El feminismo liberal rechaza la violencia en todas sus formas, que la justicia debe ser sin privilegios y consiste en la igualdad ante la ley, indistintamente de cómo me veo, cómo hablo, quién soy, de dónde vengo, si soy blanco, amarillo, negro, si soy churquito, alto, bajo, lo que ustedes quieran, si tengo dientes o mi nariz es ganchuda o no. El feminismo liberal ve que la identidad y derechos son individuales y no colectivos, es decir, no, las mujeres no son mujeres por el hecho de que su vecina sea mujer, ¿sí? O que ella no es víctima porque a su vecina su marido la pega, ¿sí? Nada tiene que ver una cosa con la otra. Que cada mujer tenga libertad de perseguir sus proyectos de vida, que no le impongan proyectos de vida. Yo no pretendo decirle a ninguna mujer qué es lo que debería hacer, así como ninguna mujer debería decirle a ninguna mujer ni a ningún hombre cuáles son sus prioridades ni sus proyectos de vida. El feminismo, bueno, entre varios puntos que rescato del liberalismo, del feminismo liberal, el último es, el libre mercado es el mayor aliado de la emancipación de la mujer, ¿sí? Como les había mostrado anteriormente. Y con esto voy terminando. Estoy seguro que muy pocas personas saben quiénes son estos dos señores. Son 4 fotos, pero aquí hay solamente 2 señores. El señor del extremo inferior izquierdo y derecho, el superior derecho, se llama Amancio Ortega. El señor Amancio Ortega es el creador de Inditex. Inditex es el dueño de marcas, entre varias otras, creo que Mango también, pero sobre todo la archiconocida y reconocida Zara, ¿sí? Este señor ni siquiera terminó la secundaria y hoy en día es uno de los, bueno, hasta antes de la pandemia y todo lo que ha hecho por la pandemia, luego los puedo contar si ustedes quieren, es uno de los hombres más ricos del mundo con alrededor de $60,000 millones en su haber, ¿sí? Yo soy un gran admirador de Amancio Ortega por varias cosas, porque ha logrado construir un imperio de la nada, de la nada. Terminó siendo sastre y arreglaba algunos trabajos, construyendo un imperio con tiendas alrededor del mundo, que solamente Zara, ya ni siquiera les cuento lo que es Inditex o lo que es Pontegadea, que es su family office, que es dueño de las oficinas en Seattle y en las principales capitales del mundo, de Facebook, de Uber, de qué sé yo. Es decir, es un auténtico magnate y además hace una clase de inversiones dignas de estudio, admiración y demás. Bien, ese señor es Ortega. Este señor estaba casado con Rosalía Mera. Esta señora que está acompañándonos o acompañando las imágenes de Amancio Ortega se llamaba Rosalía Mera, creo que falleció hace unos buenos 5 años, no lo sé, pero es la primera esposa que tuvo Amancio Ortega y fue con la que crearon Inditex, ¿sí? La verdadera creadora de Inditex es Rosalía Mera. La creó, la que empezó con todo esto, con la sastrería, con los arreglos de algunas puntadas, porque así empezaron, de algunas puntadas, de algunos vestidos, de algunas amigas, fue Rosalía Mera, ni siquiera Amancio Ortega. Amancio Ortega acompañaba en el negocio y finalmente entre ambos terminaron creando un imperio espectacular. Eventualmente se divorciaron, creo que ambos dos se casaron con otras personas un poco más adelante, pero la verdadera heroína detrás de Inditex y al mismo tiempo Zara, Mango y demás es Rosalía Mera. Rosalía Mera, al igual que Amancio Ortega, y acuérdense que en los años ya 40, si no me equivoco, la mujer no era igualmente libre. Es decir, hoy la mujer era realmente más libre, sobre todo en términos económicos, que en los años 40, cuando se casó con Amancio Ortega. Es decir, lo que les quiero decir con todo esto es que es posible lograr lo que muchas feministas radicales igualitaristas critican del sistema capitalista, porque además critican
le endosan las culpas de absolutamente todos los problemas que puedan tener todas las mujeres alrededor del planeta al sistema capitalista, de libre mercado y demás, que es totalmente absurdo para empezar. Ahora, al mismo tiempo, yo no quiero decirles que este es mi prototipo de mujer, en absoluto. Yo respeto a todas las mujeres por igual, así decidan quedarse en el hogar, así decidan dedicarse a cocinar en casa, o si deciden ser dueñas de una empresa multibillonaria como la de Inditex y Zara y demás. Es decir, aquí no existe blancos y negros. Las mujeres no son más ni menos porque se dedican a actividades del hogar o porque si se dedican o por si son presidentes de una empresa multinacional alrededor del mundo, o si gobiernan o no gobiernan y demás. Aquí se trata de los seres humanos, de las instituciones que los acompañan, de la facilidad o capacidad, de la libertad que tienen para poder solucionar sus propios problemas, ¿sí? No de si tienen cuotas de género, si obligan a los empresarios que las contratan a pagarles más solamente por el hecho de ser mujeres y demás. Insisto en decir, sí hay casos en los que las empresas o los empresarios deciden, por muchas capacidades que tenga una mujer, deciden pagarles relativamente menos, ¿sí? Absolutamente. Pero eso no es, en términos generales, es decir, no es necesario ni recomendable aplicar una política pública para poder solucionar esos problemas, ¿sí? En todo caso, yo les digo, el talento no tiene género. Yo creo que ustedes pueden estar muy de acuerdo conmigo en este sentido. Bien, esta es la Mauricio, penúltima diapositiva. Ahora termino. Estos son los autores que yo recomiendo leer. En todo caso, Deirdre McCloskey, que es una mujer que antes era hombre. Léanla, por favor. Lean a Wendy McElroy, que es una mujer libertaria que fue violada cuando era niña y defiende estas ideas en gran medida. Lean a Lucía Santa Cruz, feminista liberal chilena, Ayn Rand, Stephen Hicks y demás. Y termino con esto. Una sociedad que antepone la igualdad a la libertad no tendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que antepone la libertad a la igualdad obtendrá una gran medida de ambas. Espero haber, de alguna manera, respondido al menos a las preguntas iniciales. Así que soy todo oídos. Espero haber dejado algo de tiempo para algunas otras preguntas, críticas, comentarios y demás. Anne, te escucho. Sí, Xiomara va a empezar. Yo voy a invitar a las chicas a que hagan sus preguntas en el chat. Hay unas cuantas preguntas por ahí. Y luego yo al final tengo una pregunta también. Perfecto. Dale, Xiomara. ok, bueno, sí, la verdad es que sí, nos pasamos un poco de la hora. Un montón. Sí, sí, bueno, al margen de lo que nos expusiste, bueno, no comparto todas tus ideas, pero me encanta poder escuchar otros puntos de vista, y esta vez desde el lado de la economía. Me esperaba un poco más de data, pero bueno, te fuiste un poco más por las vertientes del socialismo y del capitalismo, pero la verdad es que se aprende de todo y que, bueno, ahora sos nuestro invitado y yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo crees que se cambiaría este tema de la economía con la participación activa y la independencia económica de la mujer en América Latina? No te entiendo muy bien la pregunta. Es decir, ¿qué es lo que buscas que se cambie? Que mejore la economía, ¿no? Que mejore la economía de Latinoamérica con una participación más activa, ¿no? De la mujer. Ah, ok. Bueno, puedo extenderme otra hora y media más sobre este asunto, pero mientras más libertad económica exista, mientras más libertad económica se pueda establecer, mientras las instituciones que hacen fuertes a los individuos sean más sólidas, mientras mayor institucionalidad, mientras menos Estado, mientras menos poder les otorguemos a los políticos para que a su vez ellos concedan en forma de privilegios a los demás o a los que decidan privilegiar a cambio de votos, mejor. Mientras menos poder, mientras menos Estado haya, mejor. Mayor posibilidad van a tener hombres, mujeres, blancos, negros, gordos, flacos, altos, bajos. Mayores posibilidades de emanciparse van a tener. Fundamentalmente eso. Es decir, yo no discriminaría a nadie por el hecho de ser hombre o mujer o tratar de quitarles a unos para darles a otros. ¿Sí? Es simplemente, cuanta mayor libertad económica haya e instituciones que la fortalezcan, pues mucho mejor. Y mucho mejor sobre todo para los más pobres y sobre todo para las mujeres, insisto. Dale, gracias, Mauricio. Buenísimo. Muchísimas gracias. Yo
que me considero liberal. De todas maneras, tengo mis dudas sobre algunas afirmaciones que has hecho, sobre todo en el tema de que, por ejemplo, las cuotas de género, todas esas cosas. Yo creo que en la realidad latinoamericana la discriminación positiva ha sido muy importante. Y te lo digo desde mi rol de mujer. Quizás a veces no se lo puedes sentir o saber si no estás en el rol real de mujer, ¿no? Para mí creo que ha sido fundamental. De hecho, yo soy vocal suplente y creo que no hubiese sido vocal suplente si no hubiésemos tenido una cuota de género, porque el machismo es demasiado fuerte. Pero esa es una percepción mía, yo siendo completamente liberal y promoviendo obviamente la empresarialidad desde el IME con las chicas que promueven emprendimientos de base tecnológica. Entonces, yo quería saber un poco, antes de leer la pregunta de Joana y de César que están en el chat, ¿cómo vos crees que la independencia económica puede ayudar a aumentar la independencia económica de la mujer? ¿Cómo puede aumentar la salud familiar y de la nación, digamos? Porque yo creo que es importantísimo que no toda la potencialidad de la mujer en este momento está con su 100% de capacidad de producir, de generar riqueza, digamos, que es lo que vos pones como la mayor forma de progreso, es la generación de riqueza. Entonces, si las mujeres no estamos produciendo al 100% riqueza, porque la realidad no nos lo permite, a todas, digamos, algunas sí, pero no a todas, que es lo que sucede, ¿cómo crees que podemos ayudar a que eso funcione? O si vos ves que realmente ha mejorado de alguna manera la economía en el país con la inclusión y la independencia económica de la mujer. Ani, respecto a tu primer comentario, sí hay cuotas de género. En algunos casos puede funcionar, pero en la gran mayoría no. Y en tu caso particular, tú has competido para que te elijan. El hecho de que haya cuota de género es una parte del motivo por el que te han elegido, pero no fundamentalmente. Tú has competido, tú tienes competencias, tú tienes talento, tú tienes formación, tu forma de ver las cosas son tuyas propias. No pero son... sin esa competencia de género iban a poner seguramente mucho Sí, más sí, sí, absolutamente, absolutamente. Pero digo, hay otras cosas que terminan pesando también, no únicamente el hecho que tú seas mujer. El que hayan establecido una cuota de género te ha permitido competir. Y la competencia, al mismo tiempo, ha terminado recayendo en la decisión de que tú estés ahí. Son dos cosas distintas, pero a lo que quiero llegar es que no solamente por el hecho que haya sido mujer, sí puede ser cuota de género. En todo caso, el tema de cuotas de género, fíjate tú que estamos hablando del Estado, en tu caso, ¿sí? Tú puedes establecerlas si tú quieres, pero lo que no puedes hacer es imponerles a todas las empresas de Bolivia, por decirte algo, que tenga una vicepresidenta en el directorio, que todas tienen que ser mujeres. Si no tienes mujeres, vas a pagar 60% más de impuestos, por decirte algo, para seguir forzándolo. Entonces, eso puede terminar siendo perverso, depende en manos de quién esté. Pero por lo general los políticos terminan teniendo incentivos perversos para aplicar ese tipo de políticas, ¿sí? Al mismo tiempo, me permito hablar de esto abiertamente además, muy probablemente, aunque haya habido cuotas de género, no hubiera sido elegida hace 5 años en el puesto en el que tú estás ahora, porque las cosas han cambiado. La institucionalidad no formal ha terminado contribuyendo a que tú estés ahí. Y yo estoy seguro de que eres idónea para el caso, pero es aparte, o si tú quieres, la cuota de género no ha terminado determinando absolutamente en tu elección. Y sobre lo segundo, no hay más que la educación. Es un tema cultural. Esto es fundamentalmente un problema cultural, más allá de los datos, más allá de la modelización, etcétera. Incluso de los conceptos, el problema es educacional. Yo creo que podemos contribuir más, primero, haciendo este tipo de cosas, tratando de no imponer nuestra visión a los demás, tratando de buscar respuestas específicas más que para todo el mundo, no todo es blanco y negro. Pero ¿por qué me refiero a la educación? Porque hay, sin duda alguna, mujeres machistas que les enseñan a sus hijos a ser machistas. Existen hombres feministas que les enseñan a sus hijas a ser feministas. Es decir, no todo es por igual. Yo creo que hay que matizar un poco y mientras no les impongamos a través de privilegios o a través de políticas públicas a los demás nuestra forma de ver, porque bien podríamos estar equivocados, bien. Mientras
existe esa salvedad, yo creo que no va a haber ningún problema. Pero yo insisto, en la educación en el hogar, si tú tienes la idea clara y se la transmites a tus hijos y los formas de esa manera, incluso les das la posibilidad de cuestionar la educación que les estás dando, pues muy bien, tú ya cumpliste, pero la idea de imponer es lo que estoy tratando de transmitir, que sería totalmente equivocado. Depende de nosotros individualmente, pero si tratamos de imponérselo a través del Estado con políticas públicas, siendo que podríamos estar en lo correcto, incluso sería un problema. No sabemos qué es lo que puede pasar mañana. Básicamente eso. No sé si he respondido tu pregunta. Y con relación a esta, ¿qué acciones vos crees que son importantes para que las mujeres sean económicamente independientes y puedan realmente aportar en un 100% a la economía, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población somos mujeres igual, ¿verdad? Sí, por supuesto, no, lo que ya decía. Es decir, mientras necesitamos instituciones, que son fundamentalmente instituciones informales. Hay que aprender conceptos que no se había conocido antes, como el de justamente el liberalismo, que empieza por tratar de servir a los demás primero. Lo ideal que tiene que tener una mujer o cualquier persona es tener en cuenta que va a tener posibilidades de emanciparse y contribuir a la sociedad cumpliendo con el rol que ella cree que tiene en la sociedad. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que mientras una mujer trabaja en la casa y se dedique a labores del hogar, no está generando riqueza. Por supuesto que está generando riqueza, está contribuyendo a generar riqueza. Tampoco voy a decir que solamente la gerente de una empresa o solamente las mujeres que emprenden y tienen nuevos negocios son las que contribuyen a generar riqueza. La institucionalidad, formar parte de la sociedad de manera armónica, complementándonos, es el camino. No hay, insisto en decir, políticas públicas de blanco y negro, se tienen que hacer estas cosas como para terminar imponiendo nuestra visión a los demás. No hay otra forma, honestamente no, pero es un tema cultural en el que hay que seguir investigando, abundando y demás. Por eso recomendaba al final además libros y demás. Buenísimo. Vamos a hacer las preguntas del público. Joana Torres pregunta, ¿cuáles son las cualidades de una buena institucionalidad y crees que en Bolivia las leyes garantizan la igualdad de género en el ámbito económico? No, aquí tenemos pésimas leyes porque para empezar tenemos una pésima constitución. Es una institución, perdón, es una constitución que a diferencia de la de Estados Unidos, por ejemplo, les dice a los ciudadanos qué es lo que tienen que hacer. La constitución de los Estados Unidos tiene establecida una institucionalidad que consiste en respetar la voluntad del ciudadano. Es donde el ciudadano le dice al gobernante qué es lo que tiene que hacer, le dice cuál es su mandato. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, se critica mucho a cómo Estados Unidos, más allá de que sea o no Trump, ha manejado la crisis del coronavirus. Muy probablemente muchos hubieran querido que Estados Unidos entre a una cuarentena rígida al mismo tiempo, los más de 50 estados que tienen, que entren todos al mismo tiempo en cuarentena rígida. Es imposible. Cuanto más grande un estado, más flexible debe ser su economía, al mismo tiempo más sólida su institucionalidad. Las ventajas que tiene una institucionalidad como la de Estados Unidos con la Constitución, con los principios que ha sido elaborada, porque está muy bien elaborada, ha sido la que le ha permitido, si bien mayores contagios, al mismo tiempo le ha permitido mayores posibilidades de solucionar sus problemas, ¿sí? Si bien, bueno, en un principio de la presentación yo dije que muy probablemente el modelo del manejo de la crisis del coronavirus chino no es aplicable a todos los países por igual, porque no todos los países son iguales, no todos los países tienen las mismas condiciones, tengan más mujeres o tengan más hombres. Entonces, lo mismo aplica para casos como los de Bolivia. ¿Cuáles son las características de esa institucionalidad? Fundamentalmente lo que ya mencioné, que los gobernantes no están para reemplazar el libre emprendimiento o la inventiva de sus ciudadanos. Está para proteger la inventiva de sus ciudadanos. Es exactamente al revés. Fíjense cuáles son las características de la Constitución de Bolivia, del actual del Estado plurinacional y demás, y fíjense cuáles son los principios de la Constitución de los Estados Unidos, que por cierto fue, acuérdense que la independencia de los Estados Unidos, el grito libertario de los Estados Unidos fue alrededor de 1777, ¿sí? La redacción de la Carta de Derechos también un poco después y demás, pero fue a raíz de los principios
sobre los que giraba la intelectualidad en ese momento, que eran los de Adam Smith. Adam Smith era muy amigo de los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿sí? Mientras nos permitan, no nos permitan, mejor dicho, corrijo, mientras reconozcan nuestras libertades los gobernantes y no nos quieran imponer, no respeten nuestra voluntad de hacer lo que nosotros querramos, mientras no ataquemos los derechos de terceros, todo va a estar bien y las cosas van a surgir y a partir de ahí. No hay más que eso. No hay más. La institucionalidad es dejar hacer, dejar pasar, mientras no violes los derechos de terceros. Eso es fundamental. Yo solamente indagaría un poco más en Adam Smith, leería a Adam Smith, la institucionalidad de los Estados Unidos, los padres fundadores, y comparémosla con la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, sin ir más lejos. Vean los índices de libertad económica, la Heritage Foundation y demás, y van a ver de qué se trata todo esto. Buenísimo, muchas gracias. Me encantaría seguir con las preguntas, pero el tiempo se nos ha desbordado. Yo te voy a leer algunos comentarios. Bueno, te dicen muchas gracias Mauricio, te dice Mónica, mil gracias, Natalie Franco también, Mónica Fuertes. César Daniel pide que por favor compartas tus gráficos. Seguramente en tu página web lo vas a hacer. Les voy a volver a colocar la página de Mauricio al final para que todos puedan ingresar. Están agradecidos por todos tus comentarios. Hay personas que no comparten las ideas, pero que también consideran que es importante tener otros puntos de vista. Perfecto. Es interesante también, hay varias preguntas de Joana, pero ya no nos da tiempo. Perdón, Joana, gracias por poner tus preguntas. Mauricio siempre está en Twitter, así que puedes escribirle y te va a responder. Las últimas preguntas están súper interesantes. Marcelo Argollo también dice muchas gracias. Te contacto para consultas. Y Melanie decía, bueno, varias decían, la estaba leyendo así rápido, que sí, es verdad que la meritocracia es lo que debe valer en el ámbito empresarial, digamos, ¿no? Ahorita estamos viendo como todo. Pero dice Melanie, me gustaría destacar que la mayoría de las compañías tienen pocas mujeres líderes. ¿Por qué? Y se pregunta, y sí, nosotros compartimos de que obviamente la capacidad de uno es el que debe hacerte lograr tener los cargos y el lugar que te mereces por tu capacidad, por tu talento. Sin embargo, en las experiencias que nosotros tenemos con mujeres líderes y con emprendedoras, vemos que hay un proceso súper difícil, unas barreras muy grandes que hay que después lo vamos a compartir si querés en otro webinar, para que nosotros te compartamos la experiencia como mujeres de lo difícil y las barreras que existen, no en todos los lugares, obviamente, pero sí en Bolivia en muchos, sobre todo en las empresas muy grandes, es muy difícil lograr ir escalando al igual o al mismo ritmo que escala un hombre, aunque tengas el mismo talento. Entonces esa es una realidad que también hay que mirarla y observarla y darle vueltas, digamos, ¿no? Entonces nos lo comenta Melanie y también lo compartimos nosotros. Y bueno, ahí se generó un debate entre los participantes que se están respondiendo y también conversando, que ha sido bien interesante. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has brindado para contarnos tu percepción. Es interesante ver otras miradas también de la parte del feminismo. Nosotros estamos súper enfocadas a que las mujeres empiecen a tener mayor independencia económica, porque esta es la forma de que el país crezca. Creemos que por ahí está el camino, de que también nuestros hijos tengan mejores oportunidades, porque mientras más ingresos la familia genere, trabajando de manera compartida y complementaria, como vos decías, con el papá y mamá, digamos, va a tener muchas más opciones los hijos de salir adelante. Entonces creemos que por ahí va el camino y es la ruta. Te agradecemos realmente tu perspectiva y tu mirada. Esperamos que todas las chicas hayan podido disfrutar de este webinar. Y yo les voy a colocar, mientras vos te despedís, Mauricio, nuevamente tu página para que puedan seguirte y que puedan conocer más de vos. Sí, alguien me preguntaba sobre mi contacto. Me pueden escribir al mail que es contacto@riosmauricio.com. Y si no, van a riosmauricio.com y hay un formulario ahí a través del cual se pueden contactar. Anne, una última cosa, sí. Anne, sería yo creo súper interesante, así como IME, generar un debate, ¿no?, entre Mauricio y alguna de nuestras economistas, mujeres, para que se vayan, porque hay mucha necesidad de conocimiento y de confrontar ideas en el margen del respeto, obviamente, y de un diálogo abierto, ¿no? Ya cada persona puede sacar sus conclusiones.
Y es importante, como decía Anne, conocer los diferentes puntos de vista, porque estás respaldando tus argumentos, ¿no? Con una parte teórica, con los hechos, ¿no? Y bueno, lo mismo también esperar desde otros ángulos para que nos enriquezcamos todos y aprendamos. Vamos a prepararlos próximamente ese debate. Es interesante porque yo siempre creo que van a haber en la vida en general siempre puntos de encuentro, digamos, ¿no? Y esos puntos de encuentro son los que generan el crecimiento al final, ¿no? Porque mientras no haya conversación y entendimiento o sea, son temas que no conversamos, digamos, ¿no? No conversamos la economía. En Bolivia no estamos acostumbrados. Yo creo que vivimos en una necesidad constante de cubrir lo básico. Estamos súper apurados, que no hay espacios para conversar y poner los puntos de vista diversos en una mesa y llegar a cada uno tener sus propias conclusiones. Pero me parece importantísimo abordar nuevas miradas y te agradecemos mucho. Le dejamos ahí que se despida a Mauricio y ya le pusimos tu contacto en la web. Muy interesante, dice Dayana, el último mensaje. No, el agradecido soy yo. Antes que nada, la libertad de la mujer es muy reciente realmente, es prácticamente del siglo XX. No estoy hablando de feminismo de primera ola, segunda ola, tercera ola. Yo no sé sobre eso, no es lo mío. Entiendo un poco, he indagado un poco, pero no es lo mío, no es mi especialidad. La idea es generar lo que ya ha sucedido aquí. Mientras ustedes estén abiertos, no sé dónde está mi amigo, ¿quién me habló hace rato? No sé, Marcelo. Mientras todos estemos abiertos a escuchar otros conceptos, es más que suficiente. Yo no he visto a alguien, por ejemplo, que esté proponiendo ir a atacar una iglesia esta noche, ni algunas otras barbaridades más que se ha visto. Eso para mí es más que suficiente. Si no, no hubiera aceptado nunca siquiera la invitación, por supuesto, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto de que la libertad de la mujer es muy reciente, que tarda? Por supuesto, la capacidad que tienen de generar riqueza y terminan definiéndose institucionalmente, etcétera, la evolución de estas instituciones informales que son muy difíciles de identificar en todo caso, tardan periodos de miles de años en desarrollarse. Y yo estoy hablando, por ejemplo, de instituciones de origen espontáneo como la moneda, la ley, el derecho, la familia, la ética, la religión, etcétera. Todas evolucionan a través de periodos muy dilatados de tiempo, ¿sí? Y espero que no pasen miles de años, obviamente, hasta que la mujer esté cuanto más emancipada, mejor. ¿Sí? Lo peor que se puede hacer es tratar de imponer nuestra visión ante los demás, nada más. Lo único que yo he tratado de hacer es ofrecerles un pantallazo muy general y conceptual sobre qué es lo que está bien, en mi muy humilde criterio, y qué es lo que está mal. Nada más, en absoluto. Un poco más adelante, sí, en otra oportunidad, podemos abundar en datos y debatir y discutir, etc. Pero mientras no comprometan su forma de ver las cosas con la igualdad o el igualitarismo como se lo piensa en términos científicos, por mí, más que perfecto. Yo les agradezco enormemente haberme invitado, como dije en un principio, porque agradezco no tener que hablar de tasas de interés, la Reserva Federal, dolarización, etcétera, que son las cosas sobre las que más hablo y me gustan, porque creo que estoy contribuyendo en algo bueno. Yo creo que ustedes están haciendo algo muy bueno. Y cuenten siempre con todo mi apoyo. Encantado de charlar con todas ustedes. Nos tomamos un buen café, ¿no es cierto, Meli? Que había visto que estaba conectado por ahí. Y pues nada, encantado poder desvirtualizarlas eventualmente también. Hay varias amigas que estoy identificando por acá. Y siempre que me haga una invitación les voy a decir sí, nada más ténganme paciencia, por favor, con temas de tiempo y demás. Les mando un fuerte abrazo, Anne, Xiomara, todas, ¿sí? Y pues ya nos vemos pronto, nos seguimos viendo en las redes sociales. Gracias por todo. Mil gracias. Gracias a los participantes también. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao.